Regularmente siempre pensamos dentro de la guerra espiritual que tenemos en el diablo, los demonios, la carne, el mundo, etcétera. Pero yo quisiera que pudiéramos reflexionar en un asunto que es muy interior de cada uno de nosotros y al que solemos darle poca atención o nos justificamos diciendo, pues así soy yo, y es nuestro carácter. Así que voltea con el que tienes a tu lado y dile, tu carácter puede ser tu peor enemigo. Quiero hablarles de cuando el carácter débil destruye el propósito de Dios o destruye el destino que Dios puede tener para nosotros. Y vamos a usar como figura un personaje que regularmente mencionamos, pero pocas veces consideramos como un centro mismo de estudio, y es Acab, el rey Acab. Vamos a orar, ¿qué les parece, Señor? Que en esta hora tu Espíritu Santo hable a cada uno de nosotros, nos permitas tener entendimiento de tu palabra, que cada versículo que leamos nos hable, nos enseñe, nos desafíe, nos rete, y tu Espíritu Santo nos inspire para tener cambios, para poder corregir lo que no está bien dentro de nosotros, y sobre todo que tú hagas tu perfecta voluntad en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué importante es entonces fortalecer el carácter para poder cumplir con los propósitos de Dios en nuestras vidas. Vamos al primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 29 al 34. Vamos a ir alternando algunas traducciones de la Biblia. Aquí en la pantalla vamos a darle seguimiento. Y dice, Acab, hijo de Onri, comenzó a gobernar Israel en el año 38 del reinado de Asa, rey de Judá. Y reinó en Samaria 22 años. Sin embargo, Acab, hijo de Omri, ¿qué hizo? Lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Y como si fuera poco haber seguido el ejemplo de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey Etbaal de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. Luego levantó un poste dedicado a la diosa Asera. Acab hizo más para provocar el enojo del Señor, Dios de Israel, que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. Fue durante su reinado que Hiel, un hombre de Betel, reconstruyó Jericó. Poner los cimientos le costó la vida de su hijo mayor, Abiram. Terminar la obra y colocar las puertas le costó la vida de su hijo menor, Segub. Todo esto sucedió de acuerdo con el mensaje de parte del Señor acerca de Jericó, transmitido por Josué, hijo de Nun. ¿Sabes entonces que el carácter pudiera ser tu peor tropiezo para poder alcanzar las bendiciones de Dios? Y hoy vamos a explorar justamente en la vida del rey Acab, un personaje bíblico que tiene muchas lecciones valiosas para nosotros en relación con el carácter. Bien dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento que toda escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Y a veces cuando leemos personajes como Acab decimos, bueno, ¿y qué de útil puede tener leer sobre Acab? Bueno, es un personaje que quedó escrito en la Biblia, no es un ejemplo de nada bueno, pero sí es un ejemplo de lo que nosotros tenemos que cuidar en nuestra propia vida y en nuestro propio corazón. Acab, si lo pudiéramos enumerar, fue el séptimo rey en el norte, en el reinado de Israel, donde estaba la capital Samaria. Su reinado duró 22 años y su esposa, ¿cómo se llamaba su esposa? Jezabel. Por favor, señora, si estás embarazada, no le vayas a poner a una bebé Jezabel, porque dice, ay, hermano, es que me pareció bonito el nombre. No, por favor, no le vayas a poner así, que es incluso un espíritu que la Biblia menciona más adelante. Y Jezabel fue una influencia clave en la vida de Acab para hacer lo malo, en la idolatría. Él vivió alrededor del siglo IX antes de Cristo y obviamente
desde el capítulo 16 hasta el capítulo 22 de Primera de Reyes aparece la historia de este hombre. Hay más escritos sobre Acab que sobre muchos otros personajes ilustres de la Biblia. Y su vida es un ejemplo trágico de cómo el carácter inestable, el carácter de doble ánimo, puede llevar una vida a la ruina espiritual, vida personal, vida en todo lo que haga. Destruyó a su familia, destruyó todo lo que tocó. Y obviamente también Dios siempre nos da la solución a cualquier problema, como una fidelidad incrementable. Y obviamente de acá vamos a aprender mucho. Él tuvo dos hijos, Ocosías y Joram. La Biblia describe a Acab como uno de los reyes más malvados de toda la historia. Jezabel era una princesa fenicia que era devota de Baal y bajo la influencia pues promovió la idolatría, construyó los templos de Baal, de Acera, permitió la persecución de los profetas de parte de Dios, el Dios de Israel. Y obviamente hay altibajos en la vida de Baal porque también en su reinado hubo importantes victorias militares. ¿Y saben qué fue lo peor de todo? Que en medio de esas victorias Dios, el Señor Dios de Israel, se glorificó. Le habló a Acab, utilizó a Acab, y eso podía haber generado confusión en mucha gente. A ver, ¿está con Dios o no está con él? ¿Dios está con Acab o no está con él? Por ejemplo, en el primer libro de Reyes, capítulo 20, versículos 13 y 14, fíjense lo que dice aquí. Entonces un profeta fue a ver a Acab, rey de Israel, y le dijo: esto dice el Señor, ¿ves todas estas fuerzas enemigas? Hoy las entregaré en tus manos. Fíjense lo que le está diciendo Dios. Estas fuerzas enemigas las voy a entregar en tus manos. Dios hablándole a un hombre malvado y dándole una promesa. Estos son de los versículos que a veces uno dice: ¿cómo es posible que Dios diga eso a un hombre tan perverso? Bueno, sigamos leyendo. Hoy las entregaré en tus manos y así sabrás que yo soy el Señor. ¿Cómo lo hará?, preguntó Acab. El profeta contestó: esto dice el Señor, lo harán las tropas de los comandantes provinciales. ¿Debemos atacar nosotros primero?, preguntó Acab. Sí, contestó el profeta. Qué increíble historia está este relato, porque es un diálogo entre Acab, ese hombre perverso, idólatra, y un profeta de parte de Dios. Ahora, el profeta está hablando de parte del Espíritu Santo y se da ese diálogo donde incluso le da las instrucciones de lo que tiene que hacer y lo hace tal cual. Pero por otro lado también encontramos profundos fracasos. Por ejemplo, Acab no era un ateo absoluto, no es que no creyera, porque a veces reconocía el poder de Dios, como después del milagro del Monte Carmelo, pero en su corazón no cambió permanentemente. Después de aquel milagro del Monte Carmelo, en donde Elías mató a los profetas de Baal y a los profetas de Acera, y por la palabra de Elías vuelve a llover, Acab se da cuenta que Jehová es Dios, pero poco tiempo después vuelve a la idolatría y a la injusticia, nuevamente influenciado por Jezabel y obviamente por sus propios deseos. Acab permitió la matanza de profetas de parte de Dios y la construcción de los templos paganos. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos del 1 al 4, fíjense cómo dice aquí: más tarde durante el tercer año de la sequía, el Señor dijo a Elías: preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. Entonces Elías fue a ver al rey Acab. Mientras tanto, el hambre se hizo muy intensa en Samaria. Por eso Acab mandó llamar a Abdías, quien estaba a cargo del palacio.
Abdías, fíjense, uno de sus principales asistentes, fíjense quién era. Abdías era, ¿qué cosa? Un fiel seguidor del Señor. Dentro de su equipo de trabajo tenía un fiel servidor del Señor. Cierta vez cuando Jezabel intentaba matar a todos los profetas del Señor, Abdías escondió a 100 de ellos en 2 cuevas, metió 50 profetas en cada cueva y les dio comida y agua. Y quizás el punto culminante de lo malo de su carácter se ve en el incidente de la viña de Nabot, en primer libro de Reyes capítulo 21, porque él codiciaba la viña, el terreno donde tenían los viñedos. Un hombre justo, bueno, como era Nabot, lo quiso comprar. Nabot se negó. Nabot se sujetó a la ley de Dios respecto a la compra de los bienes o de los terrenos. Acab se deprimió como si fuera un niño, hizo un berrinche. Jezabel intervino y orquestaron juntos un asesinato falso. Acab tomó la viña sin arrepentimiento, sin remordimiento de ningún tipo, hasta que el profeta Elías lo confrontó. Y Acab aparentemente se arrepintió, pero no por mucho tiempo. Fue confrontado por el profeta Elías. Por ejemplo, en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 17 al 21, dice que cuando Acab vio a Elías, exclamó: ¿así que realmente eres tú el alborotador de Israel? Yo no he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre 2 opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Y obviamente Acab tuvo que enfrentar consecuencias, una sequía que duró 3 años, las derrotas frente a Ramot de Galad y obviamente su trágica muerte. Y Acab es un ejemplo de que nadie puede burlarse de Dios, nadie puede esconderse de Dios, porque cuando Dios le mandó decir a Acab a través del profeta que iba a morir en el campo de batalla, Acab dijo: pues yo soy más listo que Dios, me voy a disfrazar para que nadie me reconozca y así nadie me va a apuntar, nadie me va a disparar porque todos van a andar buscando al rey. Yo no voy a ir vestido de rey, voy a ir vestido como cualquier otro. Y entonces dice el capítulo 22, versículos 29 en adelante: entonces Acab, rey de Israel, y Josafat, rey de Judá, dirigieron a sus ejércitos contra Ramot de Galad. El rey de Israel dijo a Josafat: cuando entremos en la batalla, yo me disfrazaré para que nadie me reconozca, pero tú ponte tus vestiduras reales. Así que el rey de Israel se disfrazó y ambos entraron en la batalla. Mientras tanto, el rey de Aram había dado las siguientes órdenes a sus 32 comandantes de carros de guerra: ataquen solo al rey de Israel, no pierdan tiempo con nadie más. Entonces, cuando los comandantes arameos de los carros vieron a Josafat en sus vestiduras reales, comenzaron a perseguirlo. Aquí está el rey de Israel, gritaban, pero cuando Josafat gritó, los comandantes de los carros se dieron cuenta de que no era el rey de Israel y dejaron de perseguirlo. Sin embargo, un soldado arameo disparó una flecha al azar hacia las tropas israelitas e hirió al rey de Israel. Se disparó al azar, a ver, como que para que nadie diga que no estoy haciendo nada. Y le cayó, ¿a quién le cayó? Al rey de Israel, entre las uniones de su armadura. Da la vuelta y sácame de aquí, dijo Acab, entre quejas y gemidos al conductor de su carro. Estoy gravemente herido.
La encarnizada batalla se prolongó todo el día y el rey permaneció erguido en su carro frente a los arameos. La sangre de su herida corría hasta llegar al piso del carro y al atardecer murió, justo cuando se ponía el sol. Este clamor recorrió las filas israelitas: estamos perdidos, sálvese quien pueda. Así que el rey murió y llevaron su cuerpo a Samaria, donde lo enterraron. Después lavaron su carro junto al estanque de Samaria y llegaron los perros y lambieron su sangre en el lugar donde se bañaban las prostitutas, tal como el Señor lo había anunciado. Los demás acontecimientos del reinado de Acab y todo lo que él hizo, incluso la historia del palacio de marfil y las ciudades que construyó, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Así que Acab murió y su hijo Ocosías lo sucedió en el trono. Qué final tan triste, tan trágico, tan terrible. Ahora, la cuestión es que este final ya había sido anunciado por Dios y tal cual Dios lo dijo, detalle a detalle, tal cual se cumplió. ¿Qué aprendemos de Acab? Y es aquí donde tenemos que vernos como en un espejo. El carácter, el problema de su carácter. Primer problema que encontramos en el carácter de Acab y que tenemos que revisar nosotros: el doble ánimo. A ver, pregúntale al que tienes a tu lado, ¿cómo anda tu ánimo? ¿Eres de una sola pieza o eres de doble ánimo? ¿Eres de los que hoy creen una cosa y mañana otra? ¿De los que hoy tienen mucha fe y mañana te deprimes? ¿De los que hoy eres muy obediente y mañana estás en rebeldía? ¿De los que dicen amén, amén, lo que Dios diga, y mañana dices no, pero no estoy de acuerdo con todo lo que la Biblia dice? Cuando una persona es así y está en esa lucha, a veces soy muy creyente, pero a veces como que dudo mucho. A veces estoy muy fuerte en Cristo, pero a veces me siento muy débil. A veces estoy como muy poderoso en la intercesión, pero otras veces siento que mi oración no pasa del techo. A veces estoy feliz, pero a veces me siento terriblemente mal. Doble ánimo. Y ese es justamente uno de los puntos que nos puede llevar a perder lo que Dios tiene para nosotros, el doble ánimo. Y Acab representa al hombre de doble ánimo, o como lo traducen algunas otras traducciones de la Biblia, lealtad dividida, pensamientos divididos entre Dios y el mundo, entre la verdad de Dios y la conveniencia de nuestra carne. Hoy soy fiel a Dios, pero mañana como que no me convino tanto. A lo mejor defiendo ciertas verdades, pero hay momentos en los que me siento incómoda con esas verdades. Y entonces estamos batallando. Bueno, reconozco que todo es de Dios, mi vida le pertenece a Dios, lo que tengo es de Dios, pero de repente me va bien en un negocio, no, pero pues creo que no estoy de acuerdo con el diezmo. Y entonces estamos en esa división de pensamientos. La Biblia nos advierte repetidamente sobre el peligro de un carácter inestable. En Santiago capítulo 1, versículos 7 y 8, dice: esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad, ¿cómo está su lealtad? Está dividida entre Dios Está dividida como el sonido, ¿verdad? Está dividida entre Dios y el mundo. Y son inestables en todo lo que hacen. Ahora pregúntate, ¿soy estable o soy inestable? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes comenzaron a leer la Biblia el 1 de enero diciendo: mi propósito de año nuevo es leer la Biblia completa? A ver, ¿cuántos comenzaron? ¿Los demás no les interesó leer la Biblia? ¿Y cuántos terminaron? Gloria a Dios.
Pero ¿cuántos a la mitad del camino dijeron, no, yo ya no puedo, ya me atrasé un día, mañana me pongo al corriente, no, ya me atrasé 2 días, bueno, pasado mañana, y ya cuando llevas una semana, no, ya está muy imposible, bueno, me espero al 2026 y ahí ya lo hago bien. ¿Cómo se llama eso? Doble ánimo. Me gusta mucho, por ejemplo, YouVersion. Por muchos años regalábamos aquí los calendarios de lectura para que la gente leyera. Se imprimían en miles y se repartían. Pero al final del año, 4 o 5 personas terminaban de leer la Biblia y los demás no. Yo no decía, ¿pero qué pasó? Bueno, se inventaron los cuestionarios de lectura bíblica y más o menos ahí iba jalando y de repente ya no. Me gusta mucho que YouVersion nos va dando reportes cada mes de cómo va la lectura. Ahorita, gracias a Dios, los planes de lectura del Centro Cristiano Calacoya están alcanzando de 500,000 de suscriptores. Pero ¿sabe qué me gusta mucho? Cuando nos avisa el 70% de la gente se mantiene fiel en su lectura. Ahí nos pusieron el código QR, tómale captura para que tú te inscribas y seas parte y puedas darle seguimiento. Y me gusta mucho YouVersion porque tú le puedes poner recuérdame y así al otro día vas a recibir el recordatorio, sigue con tu lectura y terminas un plan y empieza el siguiente, terminas un libro y empiezas el siguiente y no te deja caer. Tú necesitas terminar con el doble ánimo. Dile a la persona que tienes a tu lado, fuera el doble ánimo de tu vida. Fuera el doble ánimo. Ahora, otra característica de un carácter débil es la victimización y autoengaño. Victimización. ¿Qué significa esto? Que ante cualquier problema soy víctima. Difícilmente nos vemos en un espejo para decir, a ver, ¿en qué le estoy regando yo? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué hice mal? Siempre buscamos, alguien debe tener la culpa. Alguien. Todo lo que hacemos mal es culpa de alguien, no mía. Ese es un gran problema, porque eso nos habla de una debilidad de carácter. Dice la Biblia que si nosotros decimos que somos inocentes y que no tenemos pecado, somos mentirosos. Así que el problema que tenemos real es cuando no reconocemos lo que estamos haciendo mal, cuando buscamos victimizarnos. Y ante cualquier situación, soy víctima de que alguien más hizo malas cosas, soy víctima de que alguien me trató mal, soy víctima de que nadie me respetó, soy víctima de que los demás me atacaron, soy víctima, y siempre nos presentamos así. Acab era el rey y se victimizaba. Cuando sucedía algo mal, los demás tienen la culpa. La sequía vino por su pecado. ¿Qué pasó cuando Elías lo vino a buscar? Tú eras el alborotador. Tú trajiste la sequía. Tú nos estás arruinando. Cuando quiso comprar la viña a Nabot y Nabot se negó, soy víctima. Pobre de mí. Todos la traen contra mí. Nadie me ama. Pero Acab nunca fue capaz de ver, ¿y en qué estoy mal yo? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Obviamente, él era débil de carácter. Y cuando nosotros somos débiles de carácter, pues fácilmente nos vamos a sentir víctimas. Si tú descubres que ante cualquier situación siempre te defiendes pensando, pobre de mí, pero yo soy víctima, pobre de mí, es que los demás son malos, pobre de mí, es que los demás tienen la culpa, pobre de mí, y siempre estás pensando en que a ti te hicieron, a ti te afectaron, a ti te lastimaron, a ti te dañaron y todo es culpa de todos alrededor. Cuidado, eso es un problema de tu carácter. Y dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que hay dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en nuestros corazones.
Y muchas veces lo que sucede no nos gusta. Acab permitía que otros decidieran por él, que dictaran sobre su fe. En primer libro de Reyes 21-25 dice: nunca nadie se entregó tanto a hacer lo que es malo a los ojos del Señor como Acab. Y fíjense lo que dice ahí. Acab, ¿bajo qué? Bajo la influencia de Jezabel, de su esposa Jezabel. Él era malo, pero la influencia que ejercían sobre él era terrible. Y él nunca puso un alto, siempre se dejó influenciar. En lugar de ser un líder con integridad, pues al final de cuentas ser el rey, se dejaba llevar por presiones externas. ¿En cuántas ocasiones hoy tú podrías tener una sola línea basado en la palabra de Dios? Esto es lo que Dios dice, punto. Pero a veces nos dejamos presionar y manipular por lo que dice el mundo, lo que dicen las redes sociales, lo que dicen escritores afuera, pensadores, filósofos, amistades, familiares, amigos, etcétera, etcétera. Y sabemos lo que Dios dice, pero dejamos que esas presiones externas dominen sobre nosotros. Y entonces cuando dice aquí que Acab hacía lo malo bajo la influencia de Jezabel, pregúntate cuántas veces yo me he dejado presionar, me he dejado llevar por influencias externas e ignorado a la palabra de Dios. Y obviamente esa debilidad de carácter también se mostraba en ese egoísmo que él tenía, la manipulación que llegaba a ejercer. Usó el nombre de Dios en medio de las batallas, pero también le gustaba consultar a profetas de dioses falsos. En primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 6, otro pasaje de esos interesantes en torno a la vida de Acab, dice: así que el rey de Israel convocó a los profetas, unos 400 en total, y les preguntó: ¿debo ir a pelear contra Ramot de Galad o desistir? Se supone que estos profetas iban a hablar en el nombre del Dios de Israel. ¿Se acuerdan la historia? Y todos le dijeron: sí, 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 ve a la batalla, tú vas a ganar, Dios dice que vayas. Y después Dios revela a través del profeta Micaía que lo que ocurrió es que hubo un espíritu de mentira que los indujo a todos a declarar. Pero lo que llama la atención es que Acab, en un gesto aparentemente bueno de consultar a Dios, dice: no voy a tomar una decisión sino hasta que Dios me diga, y manda llamar a profetas que le digan si va o no va. El único problema es que a él le gustaba cuando le profetizaban cosas bonitas, pero no le gustaba cuando le decían sus errores o lo que no tenía que hacer. Así que Acab encarna perfectamente lo que es la manipulación. Su problema no solamente era la idolatría, sino la manipulación y esa falta de carácter firme, de estar anclado a la voluntad de Dios, o como el Señor Jesucristo nos enseña en el Evangelio, a estar edificado sobre la roca firme. Pues Acab andaba de un lado para otro. Él culpó a Elías de los problemas que tenía, como ya lo vimos. ¿Eres tú el alborotador de Israel? Lo declaró su enemigo. Pero al mismo tiempo se dio ante Baal. Pero fíjense que Acab no solamente trajo problemas sobre sí mismo, él trajo problemas sobre todo lo que él tocó. Y como era un rey, pues obviamente él afectó a toda la nación. No solamente se afectó a sí mismo, no solo afectó a sus hijos, no solo afectó a su familia, afectó al propio reinado sobre
el cual él gobernaba. En primer libro de Reyes, capítulo 21, versículos del 4 al 6, cuando Nabot se negó a venderle su viña, se declaró víctima y dice: entonces Acab regresó a su casa enojado y de mal humor por la respuesta de Nabot, y se acostó de cara a la pared. ¿Y qué? ¿Esto a qué le suena? A un berrinche, ¿verdad? ¿Qué hubiera hecho la mamá? Unas nalgadas, ¿verdad? ¿Qué te pasa?, le preguntó a su esposa Jezabel. ¿Por qué estás tan disgustado que no quieres comer nada? Le pedí a Nabot que me vendiera su viñedo, incluso le ofrecí canjeárselo por otro mejor, pero no quiso, le contestó Acab. Como se dan cuenta, él era débil de carácter en todos los sentidos. ¿Qué llamado nos hace Dios esta mañana? Revisa tu carácter, porque a veces Dios puede tener para nosotros promesas preciosas y no te vas a encontrar como enemigo al diablo, no te vas a encontrar como enemiga a la gente, no te vas a encontrar como enemigo al mundo. El enemigo puede ser tu propio carácter. ¿Has conocido gente que dice: híjoles, pero tiene un carácter que hay, nanita? ¿Has conocido gente así? Ahora la pregunta: ¿y tú no eres así? No eres de esos que hay que tenerle cuidado al carácter. Su arrepentimiento fue superficial y muchas veces así podemos ser también nosotros. Porque a veces uno rasga las vestiduras, no el corazón. Es un arrepentimiento superficial, externo, pero no interno. En primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 27 al 29, encontramos otro pasaje muy interesante en la vida de Acab. Dice: sin embargo, cuando Acab escuchó este mensaje, ¿qué hizo? Rasgó su ropa, se vistió de tela áspera e hizo ¿qué? Fíjense, él también ayunaba, hasta dormía vestido de tela áspera y andaba de luto. Entonces Elías recibió otro mensaje del Señor: ¿viste cómo Acab se ha humillado ante mí? Por haberse humillado, no haré lo que prometí mientras él viva, sino que traeré la desgracia sobre sus hijos, destruiré su dinastía. Fíjense, Dios vio un hombre que en apariencia se había arrepentido y Dios le concede otra oportunidad. ¿Dios te ha dado más oportunidades? ¿A cuántos de ustedes Dios les ha dado más de una oportunidad? Yo creo que a todos Dios nos ha dado una, dos, tres, N oportunidades. Ahora, veamos lo que dice Joel, el profeta Joel, capítulo 2, versículo 13. Porque ya vimos la reacción de acá. ¿Qué dice el profeta Joel? Bueno, Dios a través del profeta Joel: no se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren ¿qué? Sus corazones. A Dios no le importan mis apariencias externas, a Dios le importa lo que hay dentro de nosotros. Desgarren sus corazones, regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no castigar. Así que dile al que tienes a tu lado: mejor vuélvete a Dios. Dios quiere amarte, Dios quiere bendecirte. ¿Dios quiere destruir? No. ¿Dios quiere castigar? No. ¿Por qué entonces en ocasiones sucede lo contrario? Porque nuestro carácter va contrario a Dios. Porque nuestro carácter no ha sido redimido. Porque nuestro carácter es como los cananeos no conquistados. Porque nuestro carácter siguen siendo esos pecados ocultos.
Porque nuestro carácter es el área de nuestro corazón que no hemos dejado que sea redimida, que sea transformada, que sea quitada. No nos gusta. Esto nos recuerda lo que dice Proverbios 26:11. Fíjense, este es un versículo duro, pero dice: así como el perro vuelve a su vómito, el necio, ¿qué cosa es el necio? Repite su necedad. Así que un carácter débil produce ciclos de fracaso. No aprende y va de fracaso en fracaso. Yo ni diría, bueno, ¿y aprendiste algo? No, va de fracaso en fracaso. Hay quienes dicen se aprende más de los fracasos de los éxitos. Teóricamente sí, pero en la práctica no. ¿Es una linda teoría? Sí, pero es una teoría que no siempre aplica cuando el problema está dentro de nuestro carácter. Porque Acab siguió con su alianza con el pecado, perdió la autoridad moral. Y esto muchas veces sucede también entre nosotros. Se pierde la capacidad de corrección, se vuelve vulnerable espiritualmente, se deja a puertas abiertas a influencias externas, incluso demoníacas. Así que el problema del carácter no es un problema menor, no es un defecto menor, no es decir, bueno, pues es un problemita como el que tiene cualquier otro. No, porque puede ser una brecha que el enemigo explote y le saca provecho. Y recuerden que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Así que nosotros debemos de tener cuidado. En el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 4, versículo 14, dice: entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Un carácter dividido entre la verdad y la infidelidad, entre la justicia y el juicio divino, evidentemente es el preámbulo de una vida que camina hacia la destrucción y hacia el fracaso. No porque Dios no le ame, no porque Dios no quiera bendecirle, sino porque el propio carácter está destruyendo el propósito de Dios. Y hay gente que dice: es que a mí Dios no me ama. Sí, sí te ama, pero tu problema está en tu carácter y lo tienes que confrontar. Hay consecuencias personales, sí. El carácter llevó a Acab a la ruina nacional. Por eso vemos en su historia que hubo sequías, derrotas, hubo todo lo malo. Podemos leer el primer libro de Reyes capítulo 17 y capítulo 18 y nos damos cuenta de todo lo que pasó. Jesucristo también nos advierte de ello. En Mateo capítulo 6 versículo 24, Jesús dice: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y el dinero. ¿Qué intentó acá? Tener dos amos: el Señor Dios de Israel y Baal, y terminó fracasando, terminó en una muerte horrenda. Cuando tuvo que decidir entre caminar con lo que Dios le decía o seguir los caminos de la política renunciando a la integridad, prefirió renunciar a lo que Dios le estaba diciendo. En primer libro de Reyes capítulo 20 versículo 34, fíjense lo que dice aquí. Ben-Hadad le dijo: te devolveré las ciudades que mi padre le quitó a tu padre, y puedes establecer lugares de comercio en Damasco como hizo mi padre en Samaria. Entonces Acab le dijo: te dejaré en libertad con estas condiciones. Dios le había dicho exactamente lo contrario, pero él priorizó las condiciones aparentemente buenas que le ofrecía el enemigo
dándole la espalda a Dios. Un carácter débil. Pero lo que estamos viendo es un carácter débil, no solamente radica en ser pusilánime, un carácter débil se va a manifestar de muchas maneras. Y eso es justamente lo que nosotros tenemos que cuidar como cristianos. Yo creo que todos queremos heredar bendición, queremos dejar un legado de bendición. No podemos quedarnos bajo una destrucción. Acab institucionalizó la idolatría. Fue algo que se hizo normal. ¿Qué pasa con un cristiano que cree en Dios, pero cree en el zodiaco? Voy a consultar mi horóscopo, a ver qué me dice. ¿Qué pasa con un cristiano que le da paso a otros aspectos, otros tipos de fe, otros tipos de pensamiento? El Señor nos advierte: ten cuidado, con Dios no se juega. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, 1 Corintios 15, 58 dice: por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes. ¿Y qué nos pide Dios? A ver, ahí va. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes. ¿Y qué? ¿Cómo Dios quiere que seamos? Constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. A ver, dile al que tienes a tu lado: lo que hagas para Dios no es inútil. Así que no te dejes llevar por las mentiras. Todo lo que hagas para Dios será útil. Satanás a veces te va a querer engañar, a veces la gente, a veces tus pensamientos. Por eso tienes que cuidar tu carácter. ¿Qué áreas de tu carácter tienes que fortalecer para que tu compromiso con Dios también sea más fuerte? Primero, tu propia vida de oración, tu entrega diaria con Dios. A Acab no le gustaba ser confrontado. Y algo que nos enseña la Biblia es: lo primero que tenemos que hacer con Dios es ser confrontados. Dile al hermano que tienes a tu lado: Dios te tiene que confrontar. No es algo que nos guste. No es algo que nos guste. ¿A quién le gusta que le digan sus defectos? A nadie, ¿verdad? Entonces dices: yo no quiero tener en mi casa un buzón que diga sugerencias y quejas. No, pero fíjense lo que dice el Salmo 139, versículos 23 y 24. Salmo 139, versículos 23 y 24. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame, esta parte es fundamental, señálame cualquier cosa que en mí te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. ¿Qué es lo primero que le tenemos que decir a Dios? Confróntame. Señálame lo que está mal en mí. Cosa que Acab no quería. Por eso es una lección de carácter. ¿Cómo se va a formar Cristo en tu corazón? Cuando le digas: Señor, te doy toda la libertad, te doy todo el derecho, te doy toda la autoridad para que me digas las cosas malas y feas que hay en mí, que no te gustan y que tengo que sacar de mí mismo. No es fácil, pero hay que hacerlo. Segundo, hay que confesar. Cuando el Señor nos señala algo, pues hay que confesar, no justificar, porque regularmente cuando uno es confrontado, ¿qué pasa? Ah, bueno, no, pero espérame, yo soy así porque tú tienes la culpa. Entonces, regularmente revertimos, ¿verdad? En lugar de que yo reconozca: sí, tienes razón, fallé, bueno, pero fue tu culpa. Entonces, así no funciona. En Santiago capítulo 5, versículo 16,
Dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros ¿para que sean qué? Sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Así que primero el Señor, señálame las cosas malas que hay en mí. Después, confiésalo. Señor, sí, lo tengo. No me justifico, pido perdón a ti, Dios, o a quien le haya yo afectado, pero tengo que pedir perdón. No puedo justificarme ni culpar a otros. Es solo una actitud distinta en nuestro carácter. Tercero, tienes que hacer y tomar decisiones preventivas. Cada quien sabe cuáles son sus debilidades. Si tú tienes que decir, voy a tomar una decisión para prevenir, no caer y no ser de doble ánimo, hoy estar bien y mañana estar mal. Por ejemplo, en Job 31:1, fíjate qué interesante la forma en que lo expresa Job y que bien nos queda hoy en día que somos tan visuales en esta generación. Dice, ¿hice un pacto con qué? Con mis ojos, de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. ¿Cuál es el pacto que nos dice Job que hagamos? Un pacto personal. ¿Cómo voy a ver? ¿Cómo voy a mirar? ¿Con qué actitud? ¿Con qué mente? ¿Con qué pensamientos? Pero es un pacto. No es decir, ay Señor, pues es que soy débil. ¿Cómo vamos a vencer esa debilidad? Haciendo un pacto de pureza. Por eso hablamos de un carácter débil o un carácter fuerte, en donde Cristo sea sobre nuestro carácter. Cuarto, hay que autoimponerse límites. Los límites regularmente nos van a dar seguridad. Bueno, en el Salmo 101, versículo 3 al 5, Salmo 101 del 3 al 5, fíjate qué interesante lo que dice aquí. Ojo con las redes sociales. Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Detesto a los que actúan de manera deshonesta. No tendré nada que ver con ellos. Rechazaré las ideas perversas y me mantendré alejado de toda clase de mal. No toleraré a los que calumnian a sus vecinos. No soportaré la presunción ni el orgullo. Vamos. ¿Cuántos límites están en estos dos versículos? Hasta el límite, si escuchas un chisme, a ver, ¿de quién estaban hablando? No. ¿Cuál es el límite que te tienes que imponer? Entonces, fíjese que habla pacto con mis ojos, con mis oídos, con mi boca, con nuestros sentidos. Porque si no somos capaces de caminar en cada una de estas áreas, lo único que estamos demostrando es que tenemos un carácter débil. ¿Alguien aquí quiere tener un carácter débil? Acuérdate que el carácter débil te lleva a perder lo que Dios tiene para ti. Cortar alianzas tóxicas. En 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 al 16, dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Yo sé, este versículo regularmente lo utilizamos mucho en las iglesias para hablar de los noviazgos y los futuros matrimonios, de que un joven no puede casarse con una chica que no es cristiana o una chica cristiana con un joven que no lo es. Pero las asociaciones van mucho más allá. Porque a veces tú estás pensando en poner un negocio y piensas en aquel que tiene dinero y te puede ayudar, como un Shark Tank. Es decir, pues puedo buscar a alguien que tenga dinero y sea mi socio, aunque sea un incrédulo. ¿Y qué dice aquí? No te asocies con ellos.
no hagas alianzas. Ten cuidado. Entonces, ¿de dónde voy a sacar el dinero? ¿Quién dijo, mía es la tierra y su plenitud? ¿Quién dijo, mío es el mundo y los que en él habitan? ¿Quién dijo, mío es el oro y mía es la plata? Así que tú necesitas asociarte con Dios y no con los incrédulos. A veces eso también muestra que somos débiles de carácter. ¿Con quién te estás asociando para determinadas cosas? Tú tienes que buscar edificar un legado eterno. Y eso no lo vas a lograr con alguien que no comparte tu propia fe. En Mateo capítulo 6, versículo 20, Jesucristo lo dice. Mateo 6, 20, almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no pueden robar. Y deliberadamente, es decir, de manera intencional, tú tienes que elegir a Dios. Siempre que tengas que tomar una decisión, ¿y qué dirá Dios al respecto? ¿Cuál es la opinión de Dios? ¿Qué manda Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Josué 24:15 nos lleva a una reflexión muy interesante. Dice, pero si te niegas a servir al Señor, elige. Diga que tienes a tu lado, elige. Elige. Elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y mi familia, ¿nosotros qué? Eso es ser intencional. No es dejar las cosas a la deriva. Acab nunca hizo esta decisión firme. Creí en Dios, sí, pero también creí en Baal. ¿Consultaba a los profetas como Elías? Sí, pero también consultaba a los profetas de Baal. A veces tenía fe, sí, pero a veces también tenía dudas. Un carácter débil. Así que cada día tú tienes que renovar tu compromiso con Dios a través de tu comunión personal con Él. No dejes espacio para los ídolos modernos, el poder, el placer, el dinero. En pequeñas cosas tienes que ir cultivando la integridad en cada área de tu vida. Proverbios 4:23 dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Y el carácter se forja en el corazón. Por eso el Señor dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Porque ¿sabes qué? De tu corazón, de tu carácter, se va a definir el rumbo de tu vida. Acab nunca cuidó su corazón. Por eso llegó al más alto nivel que un hombre puede aspirar en un país. Decir es el rey, el máximo gobernante, pero al mismo tiempo era tan pobre, tan necio, tan débil, que terminó perdido eternamente. Tú tienes que buscar rodearte de gente que valga la pena, no de gente que no valga la pena. Tienes que aprender a depender del Espíritu Santo. Y cuando Dios te confronte, no te enojes. No hagas de la confrontación tu enemigo. Por eso tú y yo tenemos que cuidar cada día nuestro corazón. Quiero terminar con Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Bueno, antes de Primera de Juan. Hebreos 12, 11. Hebreos 12, 11. Acab, por lo menos nos relata la Biblia, 3 ocasiones fue confrontado por el profeta Elías y se enojó. Dice Hebreos 12, 11. Ninguna disciplina resulta que agradable a la hora de recibirla. Al contrario, ¿qué cosa es? Dolorosa. Fíjense cómo la Biblia es muy clara. No te va a agradar. Al contrario, te va a doler.
pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Acab, cuando intentó el Señor disciplinarlo y lo confrontó Elías, se enojó. Por eso se perdió. Mucha gente, cuando Dios la confronta, muchas veces cuando Dios nos habla duro en su palabra, me brinco ese pasaje, me brinco esa página, ya no me congrego, ya no escucho, porque siento que Dios está contra mí. Pero ya hay áreas en donde Dios nos conoce y donde Él quiere que nosotros podamos ser restaurados. Ahora sí, vamos a 1 Juan 1:9. 1 Juan 1:9, que dice: pero si confesamos, ¿qué cosa confesamos? Nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo creo que hoy Dios está tratando con nuestro carácter. Nos está diciendo: revisa tu carácter. No es algo fácil, no es algo cómodo, no es algo sencillo. Por eso quería leer con ustedes esta parte de Hebreos. Porque el Espíritu Santo nos dice: es doloroso, no es fácil, pero es necesario. Y si no lo hacemos, lo podemos pagar caro. Dios no quiere que ninguno paguemos caro. Dios nos quiere restaurar. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Tú conoces todo en torno a tu corazón, a tu carácter. Posiblemente hoy Dios te esté hablando y te esté advirtiendo sobre aquellas cosas que hay en tu corazón. Espíritu Santo, tenemos que venir y ser confrontados ante ti por tu palabra. Y reconocemos lo que dice la Biblia, que toda escritura es útil para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos. Y seguramente hoy, Señor, tú quieres hablar a nosotros, porque tú quieres forjar el carácter de Cristo en nosotros. Pero eso muchas veces nos deberá llevar a la renuncia de nuestro propio carácter. Y aquí estamos delante de ti en el nombre de Jesús para poder revisar y echar fuera de nosotros la parte del carácter que a ti no te gusta. Así que si tú reconoces que es necesario hacer cambios en tu carácter, yo te pido que te pongas de pie y le digas: Señor, quiero echar fuera de mí todo eso que a ti no te agrada, esas partes de mi carácter que reflejan debilidad, esas partes de mi carácter que reflejan necedad, doble lealtad, doble ánimo, autovictimización, autoengaño, manipulación o cualquier otra cosa. A lo mejor tú dices: me identifico con un área. A lo mejor tú dices: me identifico con todas las áreas. Tal vez en ocasiones eres de los que está hasta arriba en cuestión de fe, y en otras ocasiones estás en los suelos. Tal vez en ocasiones tienes el ánimo de salir a obedecer, pero en otras ocasiones estás peleándote con eso. Y hoy es necesario decirle: Señor, perdóname. Levanta tu voz y dile: Señor, perdóname. Perdóname por mi doble ánimo, por mi debilidad de carácter.
por mi doble lealtad, por no tener integridad, por no saber guardar mis ojos, por no saber guardar mis oídos, por no saber guardar mi boca. Perdóname, Señor, porque muchas veces en lugar de corregirme, me victimizo y culpo a los demás. Perdóname, Señor, porque muchas veces en lugar de confiar en ti, busco confiar en algo más. Señor Jesús, hoy venimos delante de ti. Y como dice tu palabra, tal vez haya momentos dolorosos y difíciles, pero que sean para bien, para que Cristo Jesús sea formado en mi corazón. El carácter de Cristo sea formado en mí y yo pueda guardar mi corazón para que pueda caminar en tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús. Mantente así un momento. Yo sé que hay personas que a lo mejor hoy vienen aquí por vez primera, o que han venido pocas ocasiones, y que a lo mejor Dios te está hablando y tú tienes que cambiar tu vida. Tal vez entraste aquí por casualidad o por cualquier otra causa, pero Dios quiere darte la oportunidad de la vida eterna, y es necesario que tú te arrepientas de tus pecados y estés dispuesto a recibir a Jesucristo en tu corazón. Y si tú eres esa persona, yo te voy a pedir que vengas aquí al frente, toma tus cosas, sal de tu lugar y ven aquí al frente y déjame orar por ti. Si tú eres esa persona, un par de minutos, vamos a mantener la iglesia así de pie, orando para que Dios haga su voluntad. Pero si tú estás en este momento aquí, ven y déjame orar por ti. No te quisiera que te fueras sin tener la oportunidad de que Cristo Jesús entre a tu corazón y cambie tu vida. ¿Habrá alguna persona esta tarde que diga: yo quiero que esté arriba o que esté abajo? Que vengas a este lugar y nos permitas orar por ti. Si hay alguna persona, ven, no pierdas la oportunidad. ¿Cuál es tu nombre? Aarón, Dios te bendiga, tienes nombre bíblico, muy bien. ¿Alguien más quiere venir con Aarón? Antes de irnos, ¿alguien más quiere venir con Aarón? Sí, gracias a Dios. ¿Cuál es tu nombre? Liz, Dios te bendiga, Liz. ¿Tu nombre? Susana, Dios te bendiga. Gustavo, Dios te bendiga. Gracias a Dios. ¿Tu nombre? Rosa. Eva, Dios te bendiga. Aquí por favor. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera aprovechar este momento? Ustedes que están aquí, es importante que entiendan una cosa. La mayor parte de los que estamos atrás de ustedes ya tomamos en algún momento esta decisión. Aquí viene otro varón. ¿Tu nombre es? Uriel, Dios te bendiga, Uriel. En algún momento tomamos esta decisión porque entendimos algo. La Biblia dice que no hay ningún ser humano que haya hecho lo necesario para salvarse a sí mismo. Todos pecamos y por lo tanto la Biblia dice que en el juicio de Dios todos mereceríamos ir al infierno. No hay lugares intermedios. Pero Cristo Jesús tanto nos amó que estuvo dispuesto a venir a la tierra, a hacerse hombre y morir por nosotros. Entregó su vida por nosotros. Él fue crucificado y bajó a las partes más profundas por amor a nosotros, para que con su muerte nuestros pecados fueran perdonados.
Y el día que nosotros seamos llamados a la presencia de Dios, nuestro argumento, nuestra justificación, nuestra redención sea: Cristo Jesús murió por mí y yo creí en Él, creí en su sacrificio y lo recibí en mi corazón. Por eso lo que vamos a hacer es primero pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, no a mí, no a la gente, a Dios. Y segundo, lo vamos a confesar, porque dice la Biblia también: con el corazón lo creemos, pero con la boca lo confesamos. Y eso nos da la salvación en Cristo. Así que les voy a invitar a que cierren sus ojos. Olvídense de toda la gente que está detrás de ustedes, y así con sus ojos cerrados, díganle en silencio, allá en el silencio de su corazón. Esto no lo tienen que hacer de manera audible, simplemente en silencio. Díganle: Señor Jesús, perdóname por todos mis pecados, por toda mi maldad, por todas las cosas malas que he hecho en mi vida, consciente o inconscientemente, por mis malos pensamientos, mis malos sentimientos, odios, rencores, todo lo que le he hecho a la gente, lo que te he hecho a ti, aún en ignorancia. Perdóname, Señor. No me justifico, me declaro pecador, y por eso vengo a pedirte perdón. Y ahora sí, en voz audible, en una voz que podamos escucharnos, dile: Señor Jesús, creo en tu muerte a mi favor, creo en tu resurrección, y que en tu resurrección tú garantizas mi perdón, mi salvación y mi vida eterna. Hoy te pido perdón públicamente y te pido que entres a vivir dentro de mi corazón, que me permitas a partir de este día ser un hijo de Dios y que tú seas mi Padre Celestial. Gracias porque me amas. No lo entiendo, pero quiero llegar a amarte como tú me amas a mí. Y que mi vida a partir de este día sea tuya, sea para ti, Señor Jesús. Amén. ¿Quieren orar por ellos? Señor, bendice a cada uno de estos hijos tuyos que hoy están tomando esta decisión, la más importante de sus vidas, por cuanto su eternidad cambia a partir del momento en que ellos te han entregado su vida y te han reconocido como Señor y Salvador de su propia vida. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieren dar media vuelta? Una persona quiere darles un saludo y un abrazo de parte del Santo Cristiano. Yo los dejo con Carlita y con Emiliano. Dios les bendiga. Muchas gracias, Pastor Gil, por el mensaje. Gracias a todos los que nos escucharon y estuvieron aquí presentes. Nos da mucho gusto que estés aquí en casa, ¿verdad, Carlita? Así es, Emi. Les queremos recordar que si ustedes están interesados